Y así fue, pero yo, que era bastante escéptico sobre lo que podía pasar con aquella campaña que llevamos adelante, desde el principio sentí que valía la pena hacerla igual, aunque perdiéramos. Que lo importante es que la gente pueda tener mecanismos de expresión, lugares donde expresarse, aunque lo que diga no sea lo que nos conviene que diga. Ahí está la clave del asunto. Porque si no sería fácil, la chancha de los 4 reales. Entonces uno está con los plebiscitos siempre y cuando tengan el resultado que a uno le conviene o el que uno espera. Y cuando el resultado es al revés, no, cuando el resultado es al revés, también. La gente tiene el derecho, y yo diría más que el derecho, el deber, de expresarse para que la democracia sea democracia de verdad y no una vacía ceremonia en la que se depositan votos cada 4, 5 o 6 años en una urna para que los políticos desde el poder hagan todo lo contrario de lo que desde el llano prometieron. Recientemente hubo otro plebiscito en el Uruguay, convocado por los políticos. Bueno, antes hubo otro, perdón, que no fue convocado por los políticos sino por la gente, con una campaña de firmas, que fue el de las privatizaciones. Ahí no fue bien, tuvimos el 73%, se desprivatizó todo lo que habían privatizado, una maravilla. Una cosa lindísima, que no tuvo la menor repercusión internacional, y me parece bien, porque si yo fuera dueño del sistema tampoco haría mucha bulla con esto, ¿no? Y después vino este otro plebiscito del domingo pasado, que fue un plebiscito convocado por los políticos para reformar la Constitución. La gente sintió que había gato encerrado ahí, que le querían meter cosas de contrabando. Y bueno, casi el 70% votó no, contra la voluntad de los políticos de todas las tendencias, de la inmensa mayoría de los políticos de derecha, centro, izquierda, y la gente votó no. Es un pueblo extraño el pueblo uruguayo. Y somos poquísimos, además, menos que los habitantes del barrio de Avellaneda en Buenos Aires. Y la mayoría son viejos, porque los jóvenes se van. Uno dice, esto no tiene nada que ver con nada de rebelión, ni... Sigo, si toda la energía rebelde se exporta, ¿no? Pero sin embargo produce estas extrañas cosas. O produce manifestaciones populares en defensa de la dignidad nacional herida y del derecho de asilo, que obtiene como respuesta oficial una lluvia de balazos, y de balazos de verdad. O sea que es un país respondón, ¿no? Y desconfiado. Más. ¿Sí? ¿Cómo veo qué? Sí. El futuro de nuestras democracias en los próximos años. Bueno, creo que el futuro de nuestras democracias depende de la gente, ¿verdad? Depende de lo que la gente haga con nuestras democracias. Lo que te decía en el comentario anterior, depende de que la gente sea protagonista o testigo de su propia historia, y que la gente se reconozca plenamente en un sistema que teóricamente la tiene por protagonista, porque democracia significa etimológicamente poder del pueblo, poder de la gente, ¿no? Y yo creo que en ese camino, en el camino de la recuperación de las raíces de la democracia, y que devolvería a la democracia lo que la democracia quiso tener cuando todavía no era, o sea, protagonismo popular, es fundamental la toma de conciencia de que la democracia no es solamente un hecho político. Es indudable que en términos políticos en América Latina las cosas han mejorado en relación a los años del terror, a los años de las dictaduras militares. Pero ocurre que la democracia tiene que ver con todos los órdenes de la vida. Y en toda América Latina hay un sistema económico y social que es profundamente antidemocrático, ¿verdad? Que es esto que ahora se llama economía de mercado y que en mis tiempos se llamaba capitalismo. Y es profundamente antidemocrático porque coloca el dinero por encima de la gente, ¿verdad? Es un sistema en el cual las cosas mandan más que las personas y que identifica el tener con el ser, y donde la educación es el privilegio de los que pueden pagarla, y en cambio la represión
es la maldición de los que no pueden comprarla. Entonces ese sistema es un sistema excluyente, que en América Latina, como ustedes saben, con variaciones de país a país, porque no es una realidad toda igualita, pero en líneas generales ese sistema excluye a la mayoría de la gente, porque la obliga a vivir presa de sus necesidades. Y un hombre preso de su necesidad, una mujer presa de su necesidad, bueno, no es un hombre o una mujer libre, ¿no? Porque en lugar de trabajar para vivir, tienen que vivir para trabajar. Yo conozco una cantidad enorme de amigos que están prisioneros de esa trampa. Tienen que trabajar 12, 13, 14 horas, 15 horas. Tengo amigos que trabajan 15 horas por día, algunos más, para poder más o menos parar la olla. Y claro que la Constitución habla de 8 horas y no sé qué, jornadas de trabajos de 8 horas, ¿no? Pero eso es letra muerta, si se compara con la realidad. Y después están los otros también, mundo enfermo al fin, mundo convertido en hormiguero, triste mundo, que también trabajan mucho más de 8 horas, 10, 12, 14, 15, pero no por hambre o por necesidad, sino porque están prisioneros de otra cosa, no prisioneros de la necesidad, sino prisioneros del consumo, que es una enfermedad que provoca fiebres más altas que esta humilde gripe que me ha traído aquí, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Para qué tanto trabajo? Tantas horas dedicadas a trabajar y a trabajar y a trabajar. Si ya tienen un auto, 2 autos, 3 autos, 5 televisores, ¿para qué quieren más cosas? Que es el drama de los centros de poder en el mundo desarrollado. Yo lo veo en amigos míos también, ¿no? Yo siempre las realidades económicas, sociales, así todas esas cosas que están también en las estadísticas, pero me gusta verlo sobre todo en la gente de carne y hueso. Yo digo, pero ¿y cómo podés estar tan alienado vos? No puedo creer esto. Este es un mundo muy lleno de presos. El que no está preso de las cosas que necesitan, está preso de las cosas que le sobran. Y evidentemente el hambre de consumo no se satisface con nada, ¿no? Es como que comiendo se multiplica. ¿Qué opiniones merece la situación de Cuba y la posible intervención haití? Sí, son 2 temas. Lo de Cuba. Cuba está viviendo horas de muy trágica soledad. La situación interna, como ustedes saben, es espantosa. No vayan a creerse que los que quieren huir de Cuba son delincuentes contrarrevolucionarios. La inmensa mayoría de la gente que quiere huir de Cuba simplemente está desesperada y no va más y se quiere ir. No porque sea ni enemigos de la revolución, ni delincuentes, ni gentes incapaces de vivir de un modo solidario. Simplemente ocurre que se ha llegado a extremos de necesidad increíbles, realmente increíbles. Como consecuencia de un bloqueo externo que lleva más de 30 años, que es el injusto castigo que Cuba viene sufriendo desde el día en que decidió ser de veras independiente, y es también el resultado del bloqueo interno de la burocracia. Todo hay que decirlo. El bloqueo de afuera y también el bloqueo de adentro, de una estructura burocrática de poder que contradice la energía creadora de la gente y que en los hechos niega su voluntad de cambio. De todos modos, yo, que tengo muchas discrepancias con el sistema cubano desde hace muchos años, soy, sin embargo, absolutamente solidario con Cuba. Solidario desde la divergencia, tanto como desde la coincidencia. ¿Y por qué? En primer lugar, por un deber de gratitud, porque yo pertenezco a una generación que, gracias a Cuba, resultó ser mucho más latinoamericano de lo que hubiera sido, latinoamericana de lo que hubiera sido si la Revolución Cubana no hubiera existido. La Revolución Cubana nos enseñó, a mí por lo menos y a muchísima gente más que yo conozco, imborrables lecciones de dignidad humana. Y yo no escupo en el plato donde comí, entonces tengo sentido de la gratitud. Y la otra gran razón
es el asco. Siento unas incontenibles ganas de vomitar cuando escucho, cuando leo, cuando escucho, cuando veo las cosas que sobre Cuba se dicen desde esos medios de comunicación que no son enteros, ¿no? Un número que parece de teléfono, 33366. Es un número que yo armé con el informe de Amnistía Internacional del año 92. No es un número de teléfono. En el año 92, 3 fusilados en Cuba. Ocuparon la primera página de los diarios, el espacio más importante en los informativos de la tele y de las radios, conmovieron las almas piadosas del mundo entero. 3. 33 ejecutados en la silla eléctrica en los Estados Unidos, casi nadie se enteró. 66 decapitados en Arabia Saudita. Que yo sepa, ni una línea ocuparon en ningún periódico. No digamos un minuto en la televisión, ni un segundo merecieron esos 66 hombres que perdieron la cabeza, pero en un sentido literal, en manos del régimen siniestro de los jeques de por allá, que son, o casualidad, los principales clientes de la industria de armamentos de los Estados Unidos, que es además el sector más dinámico de la economía norteamericana. Entonces, cuando uno tiene en cuenta todo esto, viste, hay también una reacción de asco que me parece estupendo tenerla, ¿eh? El día que yo deje de sentir capacidad de indignación, voy a empezar a desconfiar de mí. Yo creo que una prueba de que uno es de veras humano es ese asunto, esas ganas de vomitar que a veces te agarran. Y es como la prueba de que uno no está perdido, de que no se convirtió en una miserable porquería de buena conducta, ¿no? Yo espero no perder nunca la capacidad de indignación y la capacidad de locura y la capacidad de asombro y todas esas cosas lindas que yo creo que no hay por qué perderlas con la edad, que con la edad se multiplican. Cuando uno vive la vida como de veras merece ser vivida, naciendo de nuevo cada día que pasa. Eso es lo que quería decir de Cuba. Eduardo, el mes pasado decía que al paso que vamos en el mundo comunista, 50 años en un está consumido. Sí. La otra pregunta es ¿cuál es el motivo por el cual... El mundo consumido, sí. ¿Y la otra? ¿Cuál es el motivo por el cual crees que cayó el mundo socialista? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado estás preguntando sobre si es verdad esa profecía de que en 50 años más la sociedad de consumo va a consumir el mundo. Estoy traduciéndote por los que están oyendo que no te oyen, digamos, ¿no? Y la otra, ¿por qué se derrumbó el mundo comunista o el llamado mundo comunista? Bueno, son dos preguntas complicadas, pero en resumidas cuentas te diría, medio ambiente. Es como los medios de comunicación, ¿viste ese graffiti de Lima que quería que fueran enteros? Yo cada vez que oigo hablar del medio ambiente, digo, será el ambiente que nos dejaron. El medio ambiente, ¿no? La mitad del que era. En realidad es bastante menos de la mitad del que era, porque hay un sistema de poder en nuestros días casi unánime, la llamada economía de mercado, que no solamente es un sistema enemigo de la gente, sino que además es un sistema enemigo de la naturaleza.